de la única manera que Dios da el permiso para expulsar algún ministerio, de la única manera que se puede expulsar, sacar algún ser humano de la casa del Señor, es cuando este ministerio no le sirve al Señor. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es su esencia. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra cuál es el pecado que el hombre tiene que cometer para ser expulsado. Es inmoralidad sexual, es adulterio, es fornicación. Dios nos muestra y Dios nos revela qué hay en esta vida. Dios nos dice que es mejor expulsarla. La única razón que puede tener un sumo sacerdote para expulsar a un ministerio es que éste esté cometiendo inmoralidad sexual en la casa del Señor. En la casa del Señor, en la casa de Dios, hay un orden que hay que seguir. Cuando Dios nos dice, deben de convocar una reunión y expulsar a este hombre de la congregación. Cuando Dios nos dice, deben de convocar una reunión, Dios está hablando de aquel remanente que Él capacitó y Él formó. Aquel remanente que tiene conocimiento de quién es Dios, de qué es la casa del Señor. Dios nos muestra y nos revela quiénes son las personas que están capacitadas en su casa. Dios nos muestra, según el cuerpo de Cristo, cuál es el remanente que Él tomó y escogió para liderar, para guiar, aún para tomar decisiones. Ahora, Dios nos está hablando de su casa y de su altar. La casa de Dios está llamada a estar formada por el cuerpo de Cristo. Dios nos muestra diversos ministerios que Él llama para que estos crezcan conforme a su palabra en su casa. Dios nos habla del pastor, del evangelista, del profeta, del maestro y del apóstol. Adicional están los levitas, están los sacerdotes. Si esta casa a la cual Dios le habla le pertenece al Señor, siendo la palabra del Señor, la que organiza, la que forma, la que endereza cada uno de los ministerios. Si esta casa le pertenece a Dios, si este diseño está caminando como Dios nos está diciendo, lo voy a volver a repetir, si la casa a la que Dios le está hablando está teniendo este problema y es de Dios, este ministerio tiene que hacer lo que Dios le dice. Ahora, si este ministerio no tiene nada que ver con Dios, si aquí no hay profetas, no hay maestros, no hay evangelistas, si aquí no hay pastores, no hay apóstoles, si no hay levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, esto es lo que está supuesto a crecer en la casa del Señor. Si la iglesia es diferente, está llamada a no escuchar. ¿Por qué? Porque sirve a otros dioses. Y una iglesia que sirve a otros dioses nunca va a escuchar la voz de Dios. La casa de Dios tiene una forma, tiene un molde.
Y este molde es el que le da la palabra. Esta forma es, quise decir, la forma que le da Dios a través de su palabra. Si la iglesia no es la iglesia de Dios, no va a escuchar. Hay una sola iglesia. La iglesia que Dios llama, que Dios unge, que Dios capacita para que trabaje para Él, está llamada a caminar según el cuerpo de Cristo. Hay ministerios que Dios introduce aquí. En caso de que la iglesia no le pertenezca a Dios, ya aquí el hombre no escucha y camina según la iglesia que ha formado, bajo su propio corazón, bajo sus propios deseos. Dios nos dice claramente, tienen que expulsar a ese hombre. Es porque este hombre, como dice el Señor, no le sirve al Señor. Y nadie que no le sirve a Dios no puede hacer nada en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque daña a los ministerios del Señor. Es terrible, dice el Señor, que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. La levadura viene a ser todo aquello que los ministerios de Dios añaden a la palabra del Señor. La levadura viene a ser todo aquello que el hombre hace, que Dios ya le ha dicho desde que le entrega al ministerio que no lo puede hacer. ¿Cómo los ministerios de Dios toman levadura? Es mirando al mundo. ¿Cómo los ministerios de Dios toman levadura? Es mirando al mundo. La palabra del Señor es la que forma el hombre. Es la que le dice al hombre lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Todo ministerio llamado por Dios a trabajar en su obra tiene que tener cuidado. Dios no es hombre. Todo ministerio que trabaja para Dios en su casa y en su altar tiene que tener cuidado. Cuando algún ser humano es separado para trabajar con el Señor, con Dios, este se une al Señor, se hace uno con Dios. Por eso es que Dios, cuando algún ser humano mira al mundo o practica las cosas del mundo, Dios inmediatamente le dice, estás cometiendo inmoralidad sexual, estás cometiendo adulterio. Es porque la conexión de los ministerios de Dios es espiritual. Inmediatamente un ministerio hace lo contrario a lo que Dios le dice, comete inmoralidad sexual. Esto sería como si algún hombre mirara a otra mujer que no fuera su esposa, que no fuera la mujer con la que se casó. Es lo mismo. Es lo mismo. Desháganse, dice el Señor, de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son en Cristo. Nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. La palabra del Señor nos dice que cuando la iglesia está sin levadura, la iglesia es como Cristo.
como nuestro Cordero Pascual que ha sido sacrificado por nosotros. Dios dice, desháganse de la vieja levadura. Desháganse de la vieja levadura. Y como una nueva masa preparada sin levadura, que realmente es lo que realmente son ustedes, de esta manera, dice el Señor, vuélvanse a mí, desechando la vieja levadura. Dios dice que esto realmente es lo que son ustedes. Es porque Dios conoce lo que le pertenece. Dios conoce lo que le pertenece. Dios sabe que su pueblo fue contaminado. Dios le habla a una iglesia que conoce a Dios, pero que se contaminó. Lo voy a volver a repetir. Dios le habla a una iglesia que conoce a Dios, pero fue contaminada. Por esto Dios le dice, echen a ese perverso y vuelvan a mí, creando y formando una nueva levadura. Desechen la vieja. Y entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. O sea que Dios está consciente de que la iglesia a la cual Él le está hablando es una iglesia que realmente tiene el corazón conforme al Señor, pero fue contaminada. Está llena de levadura. Dios nos muestra y nos revela, Dios nos dice que la iglesia completa está cometiendo inmoralidad sexual. Es toda la iglesia. Es porque ha sido contaminada. Y Dios nos dice más adelante, por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad. Dios tiene festivales específicos por los cuales el hombre llamado por Él a trabajar en su obra debe de celebrarle festivales. Dios le está diciendo, luego de que desechen la vieja levadura, luego de que se vuelvan a mí, puros y santos, celébrenme el festival y que este pan sea sin levadura. Dios tiene festivales específicos. Dios le da al hombre todo lo que éste tiene que tomar para trabajar en la obra del Señor a través de su palabra. A través de la palabra del Señor está todo el alimento que los ministerios de Dios necesitan para trabajar en la obra del Señor. Los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra no tienen que buscar nada fuera de la palabra del Señor. Los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra no pueden ir fuera a buscar nada que no sea o que no le pertenezca a Dios. El alimento de Dios está en su palabra. Dios nos muestra el festival del Día del Perdón. Este es uno de los festivales los cuales Dios le pide a sus ministerios que le celebre. Está el festival de las enramadas. Está el festival de las trompetas. Todo lo que Dios quiere que el hombre le haga, todos los servicios que Dios quiere que el hombre le haga, Dios los tiene marcados a través de su palabra. Los festivales de Dios son espirituales. Los festivales de Dios no son aquellos donde se introducen bizcochos, comida
Estos altares son altares formados y creados para la diosa de Acera. Esta no es la decoración de la casa del Señor. Dios nos muestra cuál es la decoración de su casa. ¿Qué es lo que Él quiere que el hombre tome para decorar su casa? Dios nos muestra a través de su palabra qué es lo que Él quiere que el hombre haga para decorar su casa. Los festivales de Dios son espirituales. La comida de Dios en este festival es la palabra. Dios dice que Él piensa en cuanto a la comida, en cuanto a estas prácticas que hace el hombre con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en la casa del Señor, que es santa. La casa del Señor. En la casa del Señor Dios prohíbe que se hagan prácticas mundanas. Nos dice Dios, por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad. No con el viejo pan de perversidad. Significado para perversidad. Significado para perversidad, según la palabra del Señor, es aquella persona que actúa con maldad de manera consciente. Una persona perversa es aquella que actúa con maldad de manera consciente o con gusto. O sea, Dios nos está hablando de un ser humano que sabe lo que está haciendo. Dios nos está hablando de un ser humano que sabe lo que está haciendo. Dios nos está hablando de un ser humano que planifica. En este caso, Dios nos está hablando de festivales, de servicios, de cultos. Los festivales de los cuales Dios nos habla a través de su palabra son cultos. Son servicios a Dios. Dios nos dice, ya desháganse de los festivales que me están haciendo bajo perversidad. Una persona perversa es aquella que actúa con maldad de manera consciente y con gusto. Dios escudriña el corazón del hombre. Dios no puede ser burlado. Dios sabe y conoce cuando el ser humano es humilde, es obediente, cuando el hombre obedece la palabra del Señor. Dios conoce cuando el hombre escucha su palabra y camina a hacer lo que Él le dice bajo obediencia.